Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo estáis? Pues en este vídeo, que no va a ser muy largo, espero daros una prueba histórica más de la veracidad del Libro de Mormón como un registro antiguo, no como un invento del siglo XIX, sino como un registro antiguo. Y lo que hoy os voy a presentar es una prueba, un registro histórico que coincide plenamente con lo que narra el Libro de Mormón. Y siempre la pregunta clave es: ¿cómo alguien en 1830, que se publica el Libro de Mormón, podía saber estas cosas? ¿Cómo podía contar una historia que luego coincida con los registros, con las leyendas, con las tradiciones de los indígenas americanos? Es algo que nadie sabía en esa época, que nadie conocía, pero que tanto en historia como en arqueología podemos comprobar posteriormente a la publicación del Libro de Mormón. Estos acontecimientos históricos son muy importantes y quizá dentro del Libro de Mormón, eh, que es otro testamento, otro testigo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hay algo muy importante. La parte central de este libro es la visita que Jesucristo realizó a los antiguos habitantes de las Américas. Ellos, como descendientes de la casa de Israel y parte del pueblo de Israel, tenían la promesa de que recibirían la visita del Salvador. Podemos leer en el Libro de Mormón cómo ellos recibieron la promesa de que un día el Salvador del mundo también se les aparecería a ellos y les ministraría y les enseñaría el Evangelio. Ese hecho fue tan importante que, aunque sucedió en una ciudad, la que ellos llamaban la ciudad de abundancia, ante unos pocos miles de personas, sin embargo, todo el impacto de su visita y de sus enseñanzas se extendieron no solo por esa ciudad y todas las proximidades, sino que están extendidos en todo el continente americano. En diferentes culturas indígenas se habla de un gran señor, de un gran profeta, de un gran maestro, que les visitó, que les enseñó y que les prometió volver. En unos sitios le llamaban Quetzalcóatl, en otros Viracocha, en otros Cuculcán, y así hay varios. Hay muchas historias, muchos registros que cuentan. Hoy les voy a contar uno. Pero antes de contar esta historia, muchos dicen: bueno, ¿y qué dice la Biblia al respecto? ¿Habla algo del Libro de Mormón? Pues sí que habla algunas cosas, pero como siempre en la Biblia hay que saber buscar y hay que saber entender. Hay ciertos pasajes que coinciden con lo que luego aparece en el Libro de Mormón. Hoy solo voy a resaltar uno. Cuando Jesucristo está hablando a los judíos, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, podemos leer una cosa interesante. Primero, resaltar el versículo 19 para ver el contexto, para que no veamos que es un versículo suelto, sino el contexto. Está hablando en el versículo 19 a los judíos, les estaba hablando. No estaba hablando ni a sus discípulos, ni estaba hablando a extranjeros, sino que hablaba a los judíos. Y les hablaba de sus ovejas, de las ovejas de las cuales él era el pastor. Él venía a la casa de Israel, como todos saben. Él no predicó nunca a los gentiles, ni fue a los gentiles. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que lo cita en varios sitios. Y aquí él habla hablando de que él es el buen pastor. En el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Todo el capítulo 10 habla de lo que es un buen pastor, de lo que es un redil, de lo que son sus ovejas. Y hablándole a los judíos de que él es el buen pastor, en el versículo 16 dice, que este es el versículo importante: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes serán estas otras ovejas de las que hablaba Jesucristo? Está hablando a la casa de Israel, está hablando a los judíos, está hablando de su pueblo. ¿Quiénes son las otras ovejas que oirían su voz? Y está muy claro hablando que iban a escuchar su voz. Él mismo se lo dijo a los nefitas cuando los visitó. Les dijo, y les explico este versículo. En el capítulo 15 de Tercer Nefi les dice que nunca les habló a los judíos directamente de su existencia, porque el Padre así lo dijo, pero sí que les dijo una cosa. Y les dijo: de cierto que vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y no me comprendieron, porque pensaron que eran los gentiles, porque no entendieron que por medio de su predicación los gentiles se convertirían.
Ni me entendieron que dije que oirán mi voz, ni me comprendieron que los gentiles en ningún tiempo habrían de oír mi voz, sino que me manifestaría a ellos por el poder del Espíritu Santo. Mas he aquí, vosotros habéis oído mi voz, y también me habéis visto, y sois mis ovejas, y contados sois entre los que el Padre me ha dado. Por lo tanto, vemos que tanto en la Biblia como en el libro de Mormón nos cuenta la historia de el pueblo de Israel que estaba en las antiguas Américas, al igual que las tribus perdidas que se mencionan ahí, las cuales también visitó Jesucristo, y todos, como parte de la casa de Israel, recibieron la visita, la administración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas otras ovejas de las que hablan Juan son, entre ellos, los nefitas y lamanitas que se encontraban en las Américas cuando Jesús los visita. Por lo tanto, vemos que es muy importante que entendamos que las Escrituras hablan de ello, que el libro de Mormón lo explica muy claramente y que cuando se publica el libro de Mormón no se conocía ninguna de estas cosas ni nadie podía identificar esto. Sin embargo, como he dicho, hay muchas tradiciones, leyendas, costumbres, tradiciones orales en muchas tribus indígenas americanas que nos hablan de este personaje tan importante. Y hoy les enseño una prueba muy clara y muy importante. Es la visita de Moctezuma, de Hernán Cortés a Moctezuma en la conquista de México. Hernán Cortés se presenta ante Moctezuma y Moctezuma lo recibe de la siguiente manera. Esta es una carta, la segunda carta que le escribió Hernán Cortés al rey, el emperador español Carlos I de España, V de Alemania, fechado el 30 de octubre de 1520. Esto no se publicó ni nadie lo conocía. Es una carta que está en los registros, pero no se publicó en ningún libro. Y fíjense lo que cuenta Hernán Cortés cuando llega a México, que había guerreado contra el gran imperio de los mexicas. Y sin embargo, fíjense cómo Moctezuma lo recibe. Está contando aquí Hernán Cortés, dice: pasado esta puente nos salió a recibir aquel señor Moctezuma, con hasta 200 señores, todos descalzos y vestidos de otra librea o manera de ropa, asimismo bien rica a su uso, y más que la de los otros, y venían en dos procesiones muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha, muy hermosa y derecha, que de un cabo se parece a otro y tiene 2 tercios de legua. De una parte y de la otra muy buenas y grandes casas, así como de aposentamientos como de mezquitas. Y el dicho Moctezuma venía por medio de la calle con 2 señores, el uno a su mano derecha y el otro a su mano izquierda, de los cuales uno era aquel señor grande que me dijo que dije que me había salido a hablar en las andas, y el otro era su hermano, el hermano de dicho Moctezuma, señor de aquella ciudad de Iztapalapa, de donde yo aquel día había partido. Y allí me tomó de la mano y me llevó a una gran sala que estaba a frontera del patio por donde entramos, y allí me hizo sentar en un estrado muy rico que para él lo tenía mandado hacer, y me dijo que le esperase allí, y él se fue. Y dende al poco rato, ya que toda la gente de mi compañía estaba aposentada, volvió con muchas y diversas joyas de oro y de plata y plumajes, y con hasta 5 o 6 mil piezas de ropa de algodón, muy ricas y de diversas maneras tejidas y labradas, y después de melas haber dado, se sentó en otro estrado que luego le hicieron allí junto con el otro donde yo estaba, y sentado propuso de esta manera. Fíjense lo que le dice: muchos días ha por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia que yo ni todos los de esta tierra habitamos, no somos naturales de ella, sino extranjeros, y venidos a ella de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor, cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza, y después tornó a venir desde mucho tiempo, y tanto que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de la tierra, y tenían mucha generación y hechos pueblos donde vivían, y queriéndolos llevar consigo no quisieron ir ni menos recibirle por señor, y así se volvió. Y siempre hemos tenido
que los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra y a nosotros como a sus vasallos. Y según la parte de que vos decís que venís, que es de do sale el sol, y las cosas que decís de ese gran señor o rey que acá os envío, creemos y tenemos por cierto que él sea nuestro señor natural, en especial que nos decís que él ha muchos días que tenía noticia de nosotros, y por tanto vos sed cierto que os obedeceremos y tendremos por señor en lugar de ese gran señor que vos decís, y que en ello no habrá que yo en mi señorío poseo mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido y hecho, y todo lo que nosotros tenemos es para lo que vos de ello quisiéredes disponer. Y pues estáis en vuestra naturaleza y en vuestra casa, holgad y descansad del trabajo del camino y guerras que habéis tenido, que muy bien sé todos los que de vos han ofrecido de Puntunchán acá, y bien sé que los de Cempoal y Tascaltecal os han dicho muchos males de mí. No creáis más de lo que por vuestros ojos veredes, en especial de aquellos que son mis enemigos, y algunos de ellos eran mis vasallos, y hánseme revelado con vuestra venida. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Todos los datos que da aquí Hernán Cortés, que le dice Moctezuma. Moctezuma lo recibe con honores, lo sienta en su trono y le dice que son vasallos suyos, porque ellos no son naturales de la tierra, que ellos vinieron de donde sale el sol, es decir, del este, que es justo de donde salieron los nefitas y los lamanitas, y que vino un señor que les prometió volver y que de él serían vasallos, y que lo estaban esperando. Y aunque era su enemigo y se habían revelado mucho a su llegada, él ni siquiera se puso en contra de él, sino que le ofreció obedecerle y darle todo lo que tenía y reconocerse como vasallo suyo. Es evidente y claro una demostración de que todo lo que el Libro de Mormón decía ya en 1830 se había cumplido, aunque no se conociera en aquella época, y hoy sí que lo podemos sacar por los registros históricos, como esta carta que le escribió Hernán Cortés de su visita a Moctezuma al rey Carlos I de España y V de Alemania. Yo creo que es una prueba más de que el Libro de Mormón es un registro antiguo. Quisiera invitarles a que lo consideren. Hay muchísimas más pruebas. Otro vídeo que les enseñé, la relación de las cosas del Yucatán, Diego de Landa, el arzobispo del Yucatán, comentaba las tradiciones de los mayas y decía lo mismo, que venían, sus antepasados habían venido por mar, que habían venido de Oriente y que ellos eran extranjeros en la tierra, que tenían costumbres cristianas, que se bautizaban y muchas más cosas que ya les expliqué en su día y que pueden comprobarla. Hay muchas más que poco a poco iré compartiendo. Hay muchas otras tradiciones, muchos otros pueblos que coinciden con todo esto, cosas que nadie sabía en 1830 y que prueban la veracidad histórica del Libro de Mormón. Yo solo quiero invitarles a las personas que no son miembros de la Iglesia y de sincero corazón que no tengan prejuicios con el Libro de Mormón, que no crean lo que dicen por ahí, que es un libro inventado, que es una novela o que es un libro falso, sino que lo lean por sí mismos, le pregunten al Señor y podrán saber que es la palabra de Dios. Es un libro poderoso, es un libro santo, es la palabra de Dios y es un libro maravilloso. Y les invito a que lo lean. Hay una página que se llama veniracristo.org, pueden ponerlo en español y ahí encuentran información de la Iglesia y pueden solicitar gratuitamente una copia del Libro de Mormón para poderla leer y para poder considerar estas cosas que yo les estoy diciendo. Nadie juzga una obra sin leerla, nadie puede hacer un comentario de texto sin leer el texto, y yo les invito a que vengan y vean y juzguen ustedes mismos. Yo solo quiero compartir mi testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, que es un libro poderoso y maravilloso, y que testifica de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor, y es el centro de toda nuestra adoración. Por eso se llama nuestra iglesia la Iglesia de Jesucristo, una de las pocas iglesias que tiene el nombre de su fundador y el nombre de nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga siempre.